Mis hermanos, pues estamos en la Parashá Korah, esta porción de la Torá que lleva por nombre hebreo Korah, que significa depilado, calvo. No sé si Korah realmente era así, fuera calvo, pero ese es el significado de este nombre hebreo Korah. Decíamos anoche que estuvimos en la traducción que uno de los principales temas o el tema que se destaca en toda la porción de la Torá es el tema de los conflictos. Indudablemente vemos ahí y venimos de una porción anterior también de conflicto, de tragedia, de juicio, y esto de alguna manera quizás a nosotros nos dice que cuando el pueblo estuvo en la frontera de la tierra prometida, cerca de entrar a la tierra prometida, pues vivieron todos estos conflictos, todas estas situaciones difíciles para el pueblo. Y para nosotros puede ser un mensaje claro de que se va a repetir también. O sea, ahora que nosotros estamos en la frontera de la tierra prometida, es decir, que estamos en un tiempo ya muy cerca de que el reino de Dios se instale en esta tierra, pues también vamos a ver muchos conflictos pues por todos lados. Va a haber conflictos de diferentes clases en nuestra vida. Así que el tema de hoy pues tiene que ver con los conflictos. ¿Alguno de ustedes, mis hermanos, está pasando por algún conflicto actualmente, ahora mismo, en su vida? ¿Sí? ¿Alguien no? Es más fácil preguntar, ¿verdad? ¿Alguien no está pasando por conflictos? Porque pues creo que es más fácil que estemos pasando por conflictos a que no estemos pasando por conflictos. Entonces, vamos a ver acá varios aspectos. El día de hoy vamos a estar considerando varios aspectos en nuestro estudio. Y lo que vamos a estar considerando es la realidad de los conflictos, que ahorita con lo que les pregunté, pues ya lo podemos ver, nos podemos dar cuenta. La realidad de los conflictos. Lo segundo va a ser las partes de un conflicto, esto es, quiénes forman parte de un conflicto. Lo tercero, las actitudes y las conductas que se toman en medio de un conflicto. Y también vamos a ver si los conflictos realmente llegan a su fin. O sea, los conflictos terminan o se quedan pausados. Eso es algo también importante de considerar, porque ciertamente todos enfrentamos conflictos, pero experimentamos el fin de los conflictos. Se terminó, ya no más, o se quedó pausado y luego revive otra vez. Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en base a la porción de la Torá que lleva por nombre Korah. Vamos a ver primero la realidad de los conflictos. La realidad de los conflictos. Los conflictos, hermanos, pues son parte de la vida. Es lo primero que tenemos que decir. Son parte de la vida. Yo no sé si Adán y Eva no hubiesen pecado,
hubiesen existido los conflictos? No sé, probablemente no. Probablemente hubiese sido una vida en perfección, en armonía, en paz, sin conflictos. Pero lo que sí sabemos es que después de que Adán y Eva pecaron, pues todo fue conflicto tras conflicto en la vida de ellos, en la vida de sus hijos, en la vida de sus nietos y hasta llegar a nosotros. Siempre todo esto ha sido conflicto. Entonces, por eso decimos que los conflictos son parte de nuestra vida. Desde que un niño nace, él no lo sabe. El bebé cuando nace, él no lo sabe, pero los conflictos ya están a su alrededor. Él todavía no los experimenta, pero los conflictos están ahí, están presentes. Nace un nuevo ser y hay conflictos. Quizás a veces en su propia familia, a veces con sus padres, hay conflictos. Ahora, cuando hablamos de conflictos, pues existen de todo tipo. Como se dice coloquialmente, hay conflictos de todos colores y de todos sabores. Podemos hablar de conflictos matrimoniales. Yo creo que los conflictos matrimoniales pues siempre han existido desde Adán y Eva, ¿verdad? Los conflictos matrimoniales, pero conforme el paso del tiempo se han ido acentuando más y más, las circunstancias han cambiado más y más, que de tal modo que hoy en día, hablamos de conflictos matrimoniales, hoy en día el divorcio pues ha llegado a límites insospechados. El divorcio, si bien es cierto, es un tema que se desarrolla desde las escrituras, desde tiempos de hace 4000 años, ya había el tema del divorcio, pero no había tantos divorcios. Entonces, hoy en día, los conflictos matrimoniales han ido tan a la alza que no solamente hablamos de una estadística muy alta en el tema del divorcio, sino que ahora hablamos de que los jóvenes no se quieren casar. Exactamente. O sea, ha llegado tanto, o sea, se ha ido tan arriba el tema del conflicto matrimonial que hoy muchos jóvenes ya no se quieren casar. Porque le temen al matrimonio, porque quieren evadir compromisos, porque hay nuevas ideologías al respecto, en fin. Pero los conflictos matrimoniales han ido creciendo muchísimo. Hay conflictos familiares, es decir, ya no hablamos solo de un conflicto entre esposo y esposa, sino conflictos familiares. Conflictos entre hermanos, conflictos entre padres e hijos, entre primos, entre parientes, qué sé yo, conflictos familiares. Pero también existen o tenemos los conflictos de carácter laboral, ¿verdad? O sea, ¿quién no tiene problemas en el trabajo? Siempre hay conflictos también en el centro de trabajo. También existen los conflictos comunales, me refiero a los conflictos como entre los vecinos, ¿verdad? Justamente esta semana nuestra hermana Asunción nos platicaba por ahí un conflicto que tuvo y pues nosotros también los hemos tenido. Todos yo creo que tenemos quizás algún vecino incómodo, alguien con que no nos llevamos muy bien. Yo recuerdo allá era como el 91, 1990, 91, cuando recién nos fuimos ahí, mi esposa y yo, gracias al Padre nos proveyó la casa que tenemos ahorita desde aquel tiempo. Incluso antes de casarnos, ya, gracias al Padre nos habíamos hecho desde casita. Entonces, pues yo, para que la casa no estuviera sola, luego iba a dar una vuelta a la casa y ahí como que a estar un ratito, y yo tenía una grabadora y ponía mi grabadora y la encendía, y a veces me iba y la dejaba encendida, según yo, como para que, para que haga ruido, para que piensen que hay alguien, ¿verdad? Que no haya nadie. Y eso me ocasionó un conflicto con mi vecina de al lado. Primer conflicto, ¿no? Primero de muchos, a lo largo de muchos años,
hemos tenido, yo principalmente yo, mi esposa no, pero yo he tenido conflictos con mi vecino, porque pues yo soy más peleonero, mi esposa no, ella es muy tranquila, pero yo a mí si alguien me dice algo que yo considero injusto, yo respondo, pues yo no me quedo callado, ¿verdad? Entonces es algo lo que vamos a ver acá. Y por eso a lo largo de tener más de 30 años ahí, he tenido así como que mis conflictos con mi vecina, aunque en lo que cabe pues ha sido más el tiempo que llevamos la fiesta en paz, ¿no? Entonces a eso me refiero, conflictos comunales, siempre existen conflictos con los vecinos, a veces se da una situación que involucra a varios vecinos, ¿no? Entonces, son situaciones que ocurren, también ocurren los conflictos eclesiásticos, también, ¿verdad? Hay conflictos dentro de las iglesias, aunque usted no lo crea, pero sí hay conflictos, tanto así que dentro de la denominación a la cual pertenecimos en el pasado, había una comisión que así se llamaba, la Comisión de Asuntos Eclesiásticos. Yo varios años pertenecía a esa comisión, o sea, ahí me tocaba ir a arreglar, bueno, no arreglar, pero ir a asesorar, ir a tratar de ayudar, ir a mediar en los conflictos internos que existían en una iglesia, o a veces en conflictos que se daban entre dos iglesias o más. Aunque a veces era conflicto interno de una misma iglesia, a veces era un conflicto entre dos iglesias. Y por eso, pues, tenía uno que ir y hay que tratar de ayudar. Tenemos conflictos espirituales también. Existen los conflictos espirituales. La anécdota que estaba comentando mi esposa, que nos ocurrió justamente el martes pasado, pues eso yo lo considero un conflicto espiritual. Entonces, cuando ocurre algún evento que se le llama una experiencia paranormal, así le dicen, es una manifestación en este caso de algún espíritu maligno, yo creo que lo que nos pasó el martes fue que ahí se manifestó una especie de potestad. ¿Por qué digo que una potestad? Porque ustedes saben que hay niveles en el mundo espiritual. No es lo mismo que se manifieste un demonio común y corriente, un chamuquillo, dicen los hermanos pentecostales, un chancludín cualquiera, a que se manifieste una potestad, o sea, un ángel de oscuridad con mucho poder. Es distinto, es muy diferente. Muchas personas tienden a burlarse de las potestades superiores cuando la Biblia dice que no debes hacer eso. La Biblia dice: no te burles ni te metas tiene que haber un respeto hacia las potestades superiores, porque son eso, son potestades superiores. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos están en un nivel superior a ti. Y sí, o sea, muchos se toman de que no, pero si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y sacan versos de la Biblia. Pero a ver, Dios te mandó a pelear con esa potestad, ¿no? ¿Verdad? Entonces, apacíguate. Entonces, tranquilo. Y yo estoy seguro que era una potestad porque cuando se manifestó esa cosa ahí, que sí, yo duré como más de 2 horas despierto en la madrugada, y yo trataba de orar y no podía. Entonces, cuando esto pasa, estás ante una presencia muy fuerte. Es una presencia mala muy fuerte, una opresión maligna muy fuerte que ni siquiera te deja, como que tú quieres entrarle, tú quieres combatir y no te deja. Es como si un boxeador que no puede levantar la guardia, no puede levantar las manos y el otro te está pegando a placer. Entonces, el lugar ahí, la casa, fue como si esa presencia en ese momento, en ese rato, se manifestó ahí, se adueñó de la situación. Yo lo único que hice fue que, bueno, aquí hay que usar la tecnología, y aunque sea con el celular, puse ahí salmos. Yo no puedo, porque
y pongo los salmos aquí, ahí está, salmo y salmo y salmo. Y más que nada para mí, porque eso me fue calmando, me fue tranquilizando, porque no solamente se me dificultaba orar, o sea, como dice mi esposa, yo tuve dolor de cabeza muy fuerte por más de 2 horas, batallaba un poco para respirar y sentía a cada rato la sensación, que yo creo que es la sensación de miedo, ¿no? Cuando te da miedo, cuando que sientes que la sangre te escurre desde acá, desde la cabeza, y te baja hacia hasta abajo, pero así como gotitas sientes así todo, y lo sentía a cada rato, y otra vez, y otra vez, y pues estaba ahí, estaba pues viendo, aparece aquí algo, pero pues por algo el Eterno quiso que esto pasara. Sí fue algo muy fuerte para los que estuvimos ahí. Entonces, esto para mí es un conflicto espiritual. Entonces nos dimos cuenta, vimos que ahí hay un conflicto espiritual. Normalmente los conflictos espirituales se manifiestan en ciertos lugares. Hay lugares donde hay un conflicto espiritual porque hay una presencia. Entonces, a veces esas presencias espirituales son pasajeras, pero a veces no. A veces llegan a un lugar y ahí se quedan y no se quieren ir. Entonces, cuando una presencia espiritual maligna se establece en un lugar y no se quiere ir, o se niega a irse, ahí tenemos un conflicto espiritual que habrá que enfrentarlo, que habrá que ver cómo se va a resolver. ¿Verdad? A veces han dado estas cosas y yo les he hablado de un conflicto de hace años que vivimos aquí también que me pasó y que sinceramente yo oré al Eterno y yo le dije al Eterno, yo no quiero tratar con esto. Si yo no quiero tratar con esto, no me sentía con la capacidad, como que necesitaba apoyo y quizás en ese momento no lo tenía. Entonces tratamos con una persona que estaba poseída y mi esposa y yo fuimos primero a la casa de ella, nos metimos en el terreno ahí. Extrañamente no ocurrió nada cuando nosotros fuimos ahí. Esta persona no manifestó ningún síntoma, pues, ¿no? De esos que se conocen de un poseído, de un endemoniado. Pero sí una actitud rara, sí una cuestión. Esa persona tenía como más de un mes o mes y medio sin dormir. Pues imagínense alguien que no duerme más de un mes, cómo anda, alterado. Pero después, ahí no pasó nada ahí, pero después, nosotros estuvimos aquí arriba y aquí arriba ese día estaba yo solo en la mañana. Mi esposa estaba trabajando, mis hijos en la escuela y yo estaba acá solo, arriba estaba ahí en la computadora. Y esta persona llegó allá arriba, entró. Es algo que se me hizo a mí increíble porque pues, siempre he tenido perros y en aquel tiempo yo tenía un perro pitbull también, bravísimo, el Choker, ¿se acuerdan de Choker? Al perro y el perro no dejaba entrar perros, nadie. O sea, Choker, yo decía, Choker es el timbre, ¿no? Porque nada más se acercaba a alguien al portón y él empezaba a ladrar. Tenía una particularidad, cuando él veía que la persona no era sospechosa, el perro ladraba como un ladrido de avisándonos arriba, hay alguien aquí, porque su ladrido era amable. Entonces ya nos asomábamos y ya bajábamos. Pero cuando era alguien que a él se le hacía sospechoso, él ladraba muy enojado, incluso se abalanzaba sobre el portón. A mí algo increíble fue que esta persona llegó hasta arriba. Yo estaba en la computadora y a los que les he platicado les he dicho, pues no me crean mucho, a lo mejor fue mi imaginación, pero yo de reojo vi a esta persona entrar en la casa, como si trajera patinas, así como si fuera así deslizándose. Yo ya la miré aquí,
ya la miré frente a mí. Y ahí sí ya iba en plan medio agresivo, o vino en plan agresivo, el demonio, los demonios, que sí. Además, lo que había pasado la noche anterior, no sabían, el diablo nos bailó allá arriba, ¿no? En el segundo piso. Anduvo ahí una presencia pisando el techo. Hay unas pisadas fuertísimas, alguien que anda corriendo pero pisando muy fuerte. Y igual, o sea, eso fue en la noche, no vimos nada, obviamente, ya nos pusimos a orar hasta que se fue eso, pero sí ando muy arriba. Y ya en la mañana fue que, o sea, apareció ahí esta mujer. Pues, como pude, con la ayuda del Señor, salí de esa situación, pero después de eso, sinceramente lloré y le dije al Padre, yo no quiero esto. Yo no quiero, pero si es tu voluntad, pues nomás dame los recursos, ¿verdad? Mándame las personas que me hagan esquina, que me ayuden para poder enfrentar a esta situación. Pero sinceramente yo dije, Señor, yo no quiero. Bueno, después de ese día ya no volví a ser esa persona. Yo sinceramente le dije a Dios, yo no voy a la casa de ella. Si ella viene otra vez aquí a retar, o si se me aparece en el culto, no sé por qué puede ocurrir, pues ya veremos. Pero gracias a Dios no pasó, ¿verdad? Y ya no supe, nunca supe qué sería de ella, qué pasó con ella. La historia de esta señora básicamente era que ella nos platicó de su tía, de una tía que le dio una enfermedad. Ella quería mucho a su tía, y es que mi tía le dio una enfermedad muy fea, y yo le pedí a Dios que sanara a mi tía y que la enfermedad de mi tía me diera a mí. Eso fue una maldición. La tía se murió y ella empezó con esos problemas. Entonces, según ella nos platicó, y por lo que nos platicó, su tía, por lo que tenía, era un caso de posesión muy severo. En esos casos es casi seguro a veces la persona ya no está, o sea, la persona ya no vive. El demonio que está ahí es nada más el demonio, ya la persona. El demonio sale y la persona automáticamente muere. Fue lo que pasó con su tía. Pero como ella oró y pidió que la enfermedad le entrara a ella, pues así con invitación y todo, imagínense. Entonces ella estaba pasando por esa situación. Ya no supimos qué pasaría con ella. Ella vivía aquí en Las Delicias. Y ni quiero saber. Y vamos a invocarla, capaz que nos llegue. Entonces, pero es un conflicto espiritual. ¿Sí? Hay conflictos políticos, hay conflictos armados, hay conflictos nacionales, hay conflictos mundiales, como las guerras mundiales que hemos tenido. La pregunta acá, hermanos, es: ¿qué tipo de conflicto fue la rebelión de Córah? De los que estamos ahí considerando, ¿cuál piensan ustedes que fue el conflicto de la rebelión de Córah? ¿En qué renglón lo podríamos ubicar? ¿O en cuáles? Probablemente entre en varios. Político, definitivamente, ¿verdad? Familiar, porque eran primos hermanos. Nacional, porque involucró, pues, a todo el pueblo de Israel. El conflicto involucró a toda la nación en determinado momento. Laboral, decía, pues sí, porque en cierta manera estaban peleando ahí la labor, o sea, como que quiero el puesto de él, ¿verdad? O sea, también, pues si lo vemos, porque miren, la palabra iglesia viene de cajal, y la palabra cajal o quejilá solamente se le aplica al pueblo de Israel. Entonces, si nos vamos por ese lado, pues también era un conflicto eclesiástico, ¿verdad? Entonces, de aquí interesante, ¿no? O sea, esto que pasó ahí entre Córah,
Moisés, cómo escaló a ser un conflicto de todas estas diferentes índoles, ¿no? Un conflicto muy serio que se estaba presentando allí en la rebelión de Córah. Ahora, vamos a ver las partes en un conflicto, o sea, quiénes forman parte o cuáles son las partes en un conflicto. Lo primero es que para pelear, como se dice por ahí, ¿verdad? Para pelear se necesitan dos. O sea, yo no me imagino a un boxeador subiendo al ring a pelear solo o a pegarse solo. O sea, tiene que haber un contrincante. O sea, para pelear se necesitan dos. Entonces, de entrada, esto nos dice que en un conflicto siempre va a haber dos partes, por lo menos. Por lo menos. O sea, va a haber conflictos donde haya mucho más partes, pero por lo menos tiene que haber dos partes en un conflicto. Ahora, ¿puede haber más? Por supuesto que sí. Claro que sí, siempre hay lugar. En un conflicto siempre hay lugar para el que se quiera ir a involucrar, el que se quiera meter, siempre va a ser bienvenido en un conflicto. Siempre de entrada va a haber un mediador, porque casi en la mayoría de los conflictos, la primera, tercera parte, el tercer involucrado en un conflicto casi siempre es alguien que la quiere hacer de mediador, ¿verdad? No sé si alguna vez les ha tocado ver un pleito callejero, que de repente empiecen dos personas a pelearse en la calle y casi así, ¿verdad? Inmediatamente surge el héroe, surge el que, no, tranquilo, no se peleen. Y muchas veces al mediador le va mal, o le va peor que a los que se están peleando, ¿sí? A veces los mismos padres, ¿y tú por qué te metes? Y a veces los dos peleoneros se vuelven en contra del que los quiere, del que quiere ser mediador. Parece chiste, pero no es. O sea, son cosas que suelen ocurrir, ¿verdad? Entonces, ya a veces no sabe uno qué pensar, ¿sí? Quieres hacer un bien, tú quieres ayudar, pero a veces en lugar de que ayudes, te vuelves parte del problema, te vuelves parte del conflicto. Y como ya les dije, pues suele ocurrir que una de las partes, o a veces las dos partes, se te volteen a ti. Una anécdota que recuerdo que les he comentado también en otra ocasión es que siendo un servidor, siendo adolescente, y estaba yo con mis amigos, ¿verdad? Adolescentes, estábamos ahí matando el tiempo, ¿no? En alguna esquina ahí de nuestro barrio nos gustaba ahí sentarnos en una esquina con la grabadora, subirnos un árbol, ahí estábamos. Cuando de pronto esa vez estábamos arriba del árbol y cuando vemos pasar a una pareja, un matrimonio, o no sé si es matrimonio, una pareja, y ellos vienen caminando y vienen discutiendo muy fuerte. Vienen discutiendo muy fuerte y se vienen insultando el uno al otro y nosotros viendo desde arriba del árbol, ¿verdad? Los adolescentes, juguetones, nos dio risa, ¿no? Se van peleando y se van diciendo cosas. Pero de repente el hombre le empieza a pegar a la mujer. Le empieza a pegar ahí en la calle, la empieza a golpear y ahí sí ya no se nos hizo tan simpático, ¿no? Ya no nos dio risa. Sí, pegando. Y yo no sé, ¿verdad? Hoy día, pero en aquellos años, pues, que un hombre le pegara a una mujer, eso no se hace. A mí desde chiquito me enseñaron que eso no se hace, ¿verdad? A la mujer se le respeta, a la mujer no. Ni se le habla mal, ni mucho menos se le pega. Entonces, mis amigos y yo decidimos intervenir. Descendimos del árbol y fuimos a defender a la señora, una señora joven, y el hombre también era joven. Fuimos a defenderla
Y pues a nuestra manera fuimos a agarrarlo y a golpearlo, ¿no? Entonces pues, aprovechamos y pues una bendiza, ¿no? Y entonces la señora nos empezó a pegar a nosotros. La señora nos empezó a pegar y a las primeras cachetadas, cabrones del pelo que nos dio. Y pues, oiga, ¿qué pasó? Oiga, la estamos defendiendo. Entonces ya se volvió un pleito entre ellos dos contra nosotros cuatro. Imagínense, ¿no? Entonces a veces no sabes realmente si tomar parte o no en un conflicto. A veces por eso ustedes ven que a veces pasan cosas, están pasando cosas en la calle y hay gente que parece que no le importa. A veces no es que no le importe, muchas veces es que ellos quizás ya tuvieron alguna experiencia así como la de nosotros. Dicen, no, yo ya no me meto en pleitos, ya con una experiencia tuve. A veces es eso, a veces no es indiferencia, sino que saben que por querer ayudar, por querer mediar en un conflicto, puedes salir tú mismo raspado o puedes salir agredido. Entonces siempre va a haber 3 partes, 4 partes en un conflicto. Siempre va a haber quienes se involucren, siempre va a haber quienes tomen partido, ¿verdad? Porque muchas veces en un conflicto las personas que están alrededor van a tener que tomar partido, van a tener que decidir de qué lado están. Entonces, cuando hay un conflicto, por ejemplo, un conflicto de pareja, un conflicto en un matrimonio, pues los familiares o a veces los amigos, porque imagínense si hubo un matrimonio que tiene conflicto y ese matrimonio es amigo de otros matrimonios. Y entonces cuando se pelean, ¿del lado de quién te vas a poner? Entonces se vuelve una situación incómoda, se vuelve algo como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces están los colaterales, ¿no? Los colaterales, es decir, tú no querías ser parte del conflicto, pero quedas en medio del conflicto. A veces tú no quisiste, tú no levantaste la voz, tú no diste consejo ni nada, pero a veces estás allí, eres parte de, por estar cerca. Y a veces, aunque tú te quedes así como quietecito, ¿no? Como que no me vean, que no me volteen a ver, que no me vayan a preguntar a mí, y nada más de repente ahí estás. Y de repente, a ver, oye, ¿tú qué opinas? ¿Tú quién crees que tiene la razón? Porque tú tienes que decir quién, del lado de quién estás. Y tú no querías. Y terminas siendo parte del conflicto. Entonces, siempre va a haber varias partes alrededor de un conflicto, incluyendo a los que no quieran estar y que no les gusta estar, pero por ser familiares o por ser amigos, por ser cercanos a las partes del conflicto, van a estar allí. Entonces la pregunta aquí es, hermano, ¿quiénes fueron las partes en el conflicto de la Parashat Korah? ¿Cuáles eran las partes ahí que estaban protagonizando este conflicto? ¿Sí, hermano? La familia sacerdotal, por un lado, o sea, Aarón y sus hijos. Coré, que pues él era levita, la familia de levitas, Datán y Abiram, que al parecer eran rubenitas. A ellos los invitaron y aceptaron la invitación. Y los 250 que se creyeron podían adoptar el papel de sacerdotes y ofrecer ofrenda de incienso, que probablemente eran levitas, pero no es lo mismo ser levitas que sacerdote. Entonces teníamos ahí varias partes. Bueno, también estaba On. Entonces tenemos varias partes involucradas y tenemos que decirlo también.
Hashem, el Eterno. Porque, ¿de qué manera el Eterno está involucrado en esto? Exactamente. Entonces no era que el Eterno estaba involucrado así de una forma directa o que le faltaron al respeto al Eterno, lo ofendieron a él, pero pues haga de cuenta que sí. Haga de cuenta que sí, porque al estar ellos respingando contra Moisés, contra Aarón, que eran personas que el Eterno los había designado allí, de alguna manera era como decirle al Eterno: no estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo cómo haces las cosas, no estoy de acuerdo a quién pones, o te equivocaste. O sea, era una falta de respeto contra el Eterno. Indirectamente, si usted quiere, pero así era. ¿Se acuerdan ustedes cuando narra la escritura que Yeshua, nuestro bendito Redentor, le apareció a Rashaúl en el camino a Damasco? Y que Yeshua le dijo a Rashaúl: ¿por qué me persigues? Y el Rashaúl: y te conozco a ti, Señor, ¿quién eres? Yo soy Yeshua a quien tú persigues. Tú tienes las cosas contra él, dijo. Y el Rashaúl no entendía. Él estaba persiguiendo a los discípulos de Yeshua. Yeshua está diciendo: si te metes con ellos, te metes conmigo. Y era lo mismo acá. El desafío contra Moisés era un desafío contra el Eterno. La rebelión dirigida contra Moisés era una rebelión dirigida contra el Eterno. Entonces, el Eterno se vuelve parte del conflicto también. Entonces, tenemos los agresores, vamos a decirlo así, los agresores principales: Korah, Datán, Abiram, On, 4, los 250 que los apoyaron en todo, y tenemos por otro lado Moisés y Aarón, quienes eran los agredidos, la otra parte, la parte ofendida, y el Eterno, que tenía que salir en defensa de los suyos. ¿Verdad? Y luego vamos a ver que hubo otros 14,700 que también en ese momento no estuvieron directamente involucrados, pero después levantaron la manito también por el mismo conflicto y murieron. ¿Sí, hermano? ¿Mande? Sí, y es que, y ahí digamos ahí es un poquito al revés, ¿no? Pues ahí el Eterno lo toma directo, Samuel lo toma como una ofensa muy seria hacia él. Entonces vea, es recíproco, y de eso se trata. Así como el Eterno toma las ofensas hechas a los suyos, nosotros también tenemos que tomar las ofensas que se le hacen al Eterno como nuestras. En otras palabras, nosotros tenemos que defender el honor del cielo cuando sea necesario. O sea, si delante de nosotros alguien está ofendiendo al Eterno de alguna manera, tenemos que levantar la voz, porque si no, nos volvemos cómplices. Sí, o sea, hay que ahí levantar la voz. Bueno, entonces ahí tenemos muy definidas las partes dentro de lo que fue ese conflicto. Vamos a ver ahora las actitudes y las conductas en medio de un conflicto. Fíjense que dicen nuestros sabios que en un conflicto se puede ser de tres maneras. Dicen los sabios: se puede ser como una olla, se puede ser como un pájaro, o se puede ser como un río. Entonces déjenme les explico cómo funciona eso, ¿no? Una olla, ¿por qué?
Ellos dicen que una olla es como tú tienes agua, tú pones a hervir agua en una olla. Entonces tienes el agua y tienes el fuego. Entonces ellos dicen, es como si hay un conflicto entre el agua y el fuego, y la olla queda en medio. Y lo que decíamos hace rato, muchas veces la olla va a salir chamuscada, se va a ir dañando en medio de ese conflicto. Entonces tú puedes ser como la olla, tú puedes tratar de ser un mediador en el conflicto. Esa es una actitud que puedes tomar, una conducta que puedes tomar. Ser un mediador, ser alguien que busque armonizar, que busque encontrar ese punto. Lo que hace una olla, lo que hace tú no puedes echar agua directamente al fuego. La olla está mediando, y la olla hace que de alguna manera el fuego armonice con el agua y que el resultado sea bueno. Puedas tener, no sé, agüita para café, puedas tener un buen caldito. La olla está contribuyendo para un buen resultado. Entonces, tú en un conflicto puedes ser como la olla, buscar el buen resultado, buscar la armonía. Eso es algo que puedes decidir. O puede ser como el pájaro, dicen los sabios. Entonces, ¿cómo es eso de ser como un pájaro? ¿Alguna vez has tratado de agarrar un pájaro? Es difícil, ¿no? O sea, yo sí lo he intentado, pero es difícil. A veces veo las palomas aquí y me acerco sigilosamente y quiero capturar la paloma, me acerco. Apenas te acercas, es más, sienten que las estás viendo sospechoso y ya empiezan como que a ponerte atención, y tantito que te acerques, vuelo. Sí. La semana pasada estaba un pajarito, pero estaba chiquito, y me decía, mira, abuelita, decía el pajarito, dice, como que no puede volar, dice, yo puedo estar ahí, dice, agárralo, dice, para ver qué le pasa. Inclusive ya iba yo a agarrar, y él saltó, y yo tuve que agarrarlo, y él saltó, y así hasta que se metió a de mis botes, y digo, no se deja mi carro, pero si le pasa algo. Y yo ahorita viene la mamá por él, dice, hay que darle de comer ahí, dice, y ahorita, dice, vamos por arroz, ya no fuimos por arroz y por mamá, así que por mamá, y fuimos según a llevarle, pero yo no estaba, digo, yo sí estaba un pajarito más grande, arriba en los carros de la luz, y yo procedí a la mamá y vine por él, pero por más que digo que haya estado, no se dejó agarrar. Aún así, ¿verdad? Aún así, fíjense, aún si pensamos en las gallinas, pero las gallinas no vuelan. Pero tampoco son fáciles de agarrar. Sí, pero es difícil, ¿no? Entonces, la idea de los sabios cuando dicen puede ser como un pájaro es que seas evasivo. Que seas evasivo, que te escapes, que vuelves, que huyas. O sea, aquí va a haber conflicto, mejor me voy, mejor huyo, mejor me evado. Puede ser, pero a veces hay conflictos que no les puedes sacar la vuelta todo el tiempo. Te puedes escapar una vez. O sea, es válido, por ejemplo, en un conflicto de pareja. Es válido cuando las circunstancias no son las mejores. Vamos a decir, cuando si las partes están muy enojadas, si tú estás muy enojado y sabes que si entras en ese momento de discusión y conflicto, eso va a terminar mal, es totalmente válido aplicar la del pájaro, ¿no? Y decir, mejor me voy. Mejor me voy, me calmo, respiro, me tranquilizo y platicamos cuando esté yo más calmado y la otra parte también. Ahí es válido, pero no puedes aplicarla siempre. En algún momento
vas a tener que hacer frente a la situación. Me estaba acordando de una escena de una película donde una persona le quiere reclamar a su patrona, le quiere hacer un reclamo y ella está muy enojada y la patrona la ve y le dice, no, ahorita no necesitamos hablar, estás muy enojada, ¿no? Vamos a terminar mal, vas a querer renunciar, qué sé yo, mejor, consúltalo con la almohada, le dice, porque luego es, vete a dormir mejor, ¿no? Vete a dormir, consúltalo con la almohada, cálmate, relájate y luego platicamos. Y ahí está y le dice, y total ella se mete en su cuarto y le cierra la puerta. La otra era la sirvienta, estaba muy enojada. Y le cierra la puerta y en la mañana se levanta la patrona, nada más abre la puerta, ahí está la sirvienta afuera. Ahí la está esperando, ahora sí podemos hablar. No funcionó la almohada, ni dormir, ni ella seguía como le hacer. No puedes evadir, no siempre puedes aplicar la del pajarito y salir volando, pero es una opción. Dicen los sabios. La otra es ser como un río. ¿En qué sentido ser como un río? Bueno, los ríos naturalmente tienen sus bordes, tienen sus límites que contienen al río, ¿verdad? Entonces el río tiene su cauce por donde él va. Y los sabios dicen, así tenemos que ser las personas también. ¿De qué manera lo aplican? Esto es como tener control de las emociones, no permitir que las emociones se desborden. Cuando hay un conflicto, cuando va a haber una discusión, es muy importante mantener el control de las emociones, mantener el agua dentro de su cauce. Porque cuando las emociones se desbordan, entonces el conflicto lo único que hace es crecer, ¿verdad? Crecer y también salirse de control. Como sabemos, si tú dejas que las emociones se desborden, si alguien empieza a gritar, entonces el otro grita más fuerte. Si uno comienza a insultar, el otro también insulta. Y si uno saca su repertorio de malos insultos, el otro también se sabe de otros peores, ¿no? Entonces, ser como el río es mantener esas emociones dentro de mantenerlas controladas. También dicen los sabios que en medio de los conflictos siempre habrá personas que, hablando de actitudes y de conductas, habrá personas que busquen la paz. Que busquen la paz, sinceramente, que busquen la solución al conflicto, que lo que buscan ellos es ser felices, estar bien. Ellos no están buscando otra cosa, pero también es cierto que habrá personas que en medio de un conflicto lo único que quieren es ganar, es tener la razón. O sea, hay gente así, hay gente que es así. Nada más quiere tener razón y va a seguir peleando, va a seguir discutiendo hasta que le des la razón, ¿verdad? Claro que también existen, como vemos acá, aquellos que solamente quieren ver el mundo arder. ¿Han conocido personas así? Eso es tremendo, ¿no? Cuando hay personas que lo único que quieren es que el mundo arda, o sea, ver problemas, ver conflictos. Esos son los que la Biblia llama aquellos que siembran discordia entre hermanos. O sea, para este tipo de gente es como un hobby hacer pelear a los demás, poner a uno contra el otro, amarrar navajas, y luego se notan las manos, esto se va a poner bueno, ¿no? Y ellos ven, ese tipo de personas ven fuego y le echan gasolina para que agarre más. Son esas personas que ven a dos discutiendo y se meten nada más para picarles. ¿Oíste lo que te digo? Bueno, creo que tú, ese tipo de personas, ¿sí? Y si conocen gente así, no, esa gente es mejor lejos, allá, pero bien lejos.
porque a ellos nada más les gusta siempre el desastre, les gusta el conflicto. Y ellos nunca van a aportar nada bueno para un conflicto. Entonces, considerando esto, ¿qué dirían ustedes? ¿Quién fue quién en el conflicto de la Parashá Korah? Ahí dentro de ese conflicto de Korah, ¿quién fue quién? ¿Quién actuó, digamos, buscando la paz? ¿Quién fue Abraham, que habrá sido como la olla? ¿Habrá habido algún pájaro ahí? ¿Cómo ven el asunto? Con Moisés, Korah, Datán, Abiram. Moisés y Aarón, más Aarón, ¿verdad? Porque Moisés sí tuvo Moisés sí, por ahí hay un texto ahí que nos muestra como que se resbaló Moisés. De hecho es, creo, la única ocasión en la Torá donde Moisés pide o demanda algo contra otra persona. O sea, cuando Moisés le dice, no reciba su ofrenda, es como... Hay muchas interpretaciones alrededor de esas palabras de Moisés. Algunos sabios, algunos intérpretes dicen que lo que Moisés estaba expresando es: no los voy a perdonar. Es difícil pensar eso de Moisés porque Moisés era el primero que siempre andaba con el Eterno, perdónalos. Pero algunos sabios dicen que detrás de esa frase era como que Moisés estaba tan ofendido que no los quería perdonar. Lo cierto es que sí estuvo molesto, estuvo enojado, que Moisés le dijo al Eterno no reciba su ofrenda con una forma pues molesto, porque Moisés trató de poner paz. O sea, Moisés, cuando ellos llegan con sus demandas y todo, Moisés primero se sorprende mucho, pero Moisés trató de arreglar las cosas inmediatamente. Ellos no quisieron. Después Moisés los manda a llamar. Los manda a llamar otra vez para hablar, para que las cosas se arreglen. No quisieron. No vamos a ir a hablar contigo. Moisés va, los busca. Pero en todo momento Moisés está buscando la paz. Moisés es como la olla, ¿verdad? Moisés es como la olla que está buscando la armonía, que está buscando el final feliz, pero no se pudo. Entonces las emociones sí se desbordaron por parte de Korah, por parte de los demás. A Aarón lo vemos, se mantuvo estoico, ¿no? Tranquilo. Sí, no perdió en ningún momento, no se desbordó. Ahora lo decíamos anoche, cuando Moisés elige, porque Moisés elige el tipo de ofrenda, Moisés les está dando la oportunidad de arrepentirse. Cuando Moisés le dice, bueno, mañana vamos a arreglar esto, se van a presentar todos con su incensario y ustedes van a competir contra Aarón y van a presentar incienso delante del Eterno. Entonces, ahí Moisés les está dando la oportunidad. Algún mal pensado diría, Moisés lo está enviando al matadero, ¿verdad? Pero yo quiero pensar que Moisés les da la oportunidad de arrepentirse, porque todo el pueblo sabía lo que había pasado con los hijos de Aarón por presentar un incienso extraño, un fuego extraño al Eterno. Pues ya sabes, y vaya que los hijos de Aarón eran sacerdotes. Ellos eran sacerdotes, nombrados por el Eterno, y aún así murieron. Tú no eres sacerdote, ¿te vas a arriesgar? ¿Ya viste cómo le fue a aquellos? Aún así quieres correr el riesgo. Yo quiero ver que Moisés les está dando esa oportunidad
de dar marcha atrás, de volar como el pájaro, ¿verdad? Entonces, pero bueno, no lo hicieron. Entonces hubo las partes involucradas y cada uno se vio que algunos buscaban la paz, la solución, otros no, otros querían que el conflicto creciera, querían que se saliera de control, etc. Ahora, vamos a ver la parte de conflictos terminados o pausados. Porque la verdad, hermanos, es que a veces hay conflictos que parecen eternos, conflictos que parece que no se van a terminar nunca, conflictos que se complican tanto porque no hay la disposición de las partes involucradas para llegar a una solución real. Y entonces lo que suele pasar en esos casos es que se le pone pausa. Se le pone pausa al conflicto, lo que le llaman una tregua. O sea, vamos a hacer una tregua, porque pues sí, o sea, los conflictos son desgastantes. O sea, te cansas, te desgastas, ya estás mal de tanto estar ahí, conflictuado, peleando, discutiendo, y a veces cuando son conflictos que implican gasto económico, las guerras, por ejemplo. Oiga, para pelear una guerra se necesita mucho dinero y muchas personas. Entonces, sostener una guerra por largo tiempo, como esta gente allá de Rusia y Ucrania, ¿verdad? Que ya tienen, ¿cuánto tienen ya peleando? Ya para 2 años, ¿no? Ya para 2 años. Imagínense sostener esa guerra. Es desgastante. Entonces, por eso de repente como que las partes en conflicto dicen, oye, vamos a pararle tantito, ¿no? Déjame, pues, me recupero. Pues, a veces en los conflictos también del matrimonio, en los conflictos familiares, a veces también se decide pausar. Oye, ¿sabes qué? Ya, porque te cansas de lo mismo. Pero atención, el conflicto no se arregló, nada más se le puso pausa. Entonces, en algún momento más adelante, como no se solucionó, ¿qué va a pasar? Sale otra vez, vuelve a resurgir los rencores, los sentimientos negativos, vuelven a resurgir las mismas circunstancias, las mismas actitudes, y se aviva el conflicto de nuevo. Entonces, esto es algo que suele ocurrir, ¿verdad? Y suele ocurrir porque también a veces cuando estás en medio de un conflicto, lo que tú estás viendo es que esto va a terminar muy mal. O sea, que va a terminar en un desastre. Y para evitar el desastre, para evitar este final trágico, lo que haces es poner pausa. Aunque en tu interior sabes que más tarde o más temprano el final va a ser el mismo. O sea, lo único que haces a veces es alargar, ¿no? Alargar el conflicto, alargar la agonía. Pero eso va a acabar mal. Es como una persona que está enferma y cuando los médicos te dicen, no, pues miren, su paciente, lo que podemos hacer pues es intubarlo y conectarlo a los aparatos. Y tú le dices, oiga doctor, y con eso usted me garantiza que se va a aliviar. No, ya no se va a aliviar. Pero a que viva otros días, o otros 10, 15 días, un mes a la misma. El desenlace va a ser el mismo. Entonces, lo único que haces es alargar la agonía de la persona. Que le metan oxígeno, que le metan los tubos, las máquinas, todo. Estás alargando. Hay gente que lo hace, ¿no? En su desesperación de que no quieren dejar ir a su ser querido. Entonces nosotros
Con mi madre lo experimentamos. Con mi madre, cuando ella estuvo ahí, la tuvimos internada, ella tenía un cáncer, pues ya terminal. Y los doctores nos dijeron, miren, le podemos hacer esto a la señora, ¿no? Nos empezaron a dar opciones. Recuerdo que mi hermano mayor fue el que les dijo, oye, médico, pero esto que ustedes nos están proponiendo hacer, ustedes nos garantizan que mi mamá se va a componer, o sea, ella. Y ya los médicos se vieron entre ellos y dijeron, no, pero podemos ganar un poco de tiempo y que ella viva un poco más. Entonces mi hermano le dijo, no, hijo, a mí me da la impresión que ustedes quieren experimentar con mi mamá, ¿verdad? Y no. Entonces ya ellos dijeron, bueno, pues si no aceptan eso, entonces pues no tenemos más que hacer por ella, ¿verdad? Mejor la vamos a dar de alta y pues ya que se la llevó. Mi mamá no la llevamos a casa, se fue bien rápido, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios fue muy rápido, descansó, no se le alargó la agonía. Entonces, muchas veces ponerle pausa a un conflicto no es bueno, o la mayoría de las veces no es bueno. Lo que hay que hacer es buscar, ponerle fin al conflicto, que haya una solución en el conflicto. Y acá la pregunta es, hermano, ¿cómo terminó el conflicto de Cora? ¿Se solucionó? ¿Se pausó? ¿O terminó en desastre? ¿Cómo lo ven ustedes? Terminó en desastre, ¿verdad? Pero terminó. O sea, finalizó. Entonces, a veces no queremos eso. No queremos el daño. No queremos, hablando de conflictos matrimoniales, no quieres divorciarte. Y hay muchos que se aferran y dicen, es que yo no me quiero divorciar. Entonces decido permanecer casado a pesar de toda la situación conflictiva que se vive, a pesar de que aquello no es un matrimonio, a pesar de que ahí no hay paz, a pesar de que lo único que hay ahí en todo momento es guerra, es pelea, es humillación, es esto, es aquello, pero no me quiero divorciar. Si yo sé que si enfrento el conflicto y si busco la solución, me doy cuenta que la única solución es el divorcio, porque pues nada más las partes no se ponen de acuerdo. Pero como tú no quieres divorciarte, entonces le pones pausa, haces una tregua, alargas la agonía y sabes cómo va a acabar el divorcio de todos modos, más tarde o más temprano. Hay matrimonios que terminan divorciados, pero, o sea, juntos, pero divorciados, bajo el mismo techo, pero separados. Entonces, este conflicto terminó mal, terminó en tragedia, pero terminó. Y fue pronto. Si se alarga, entre más se alarga un conflicto, más daños va a causar, más personas van a salir dañadas. Hablando de los matrimonios, ¿no? ¿Cuántos matrimonios no alargan el tema y dicen por los niños? ¿O no? Por los niños. Vamos a hacerlo por los niños. ¿Y sabes qué te van a decir los niños cuando crezcan? Mejor que hubiera divorciado. No, mi papá, no, mi mamá, mejor que hubiera divorciado. No sabes el daño que me hiciste. No sabes todo lo que me causaste. Porque los niños, como son niños, no te lo van a decir, pero cuando crezcan, se lo guardan toditito. No se les olvida nada. ¿Tú crees que el niño está ahí, lo ves jugando y crees que ni atención pone? No. Todo lo tienen ahí, todo lo registran, todo se lo guardan, palabra por palabra. Y un día te lo van a reclamar.
Entonces es mejor buscar la solución aunque duela, aunque termine el desastre, pero que se termine el conflicto, porque finalmente lo que queremos es la paz. Dice la Escritura, porque a paz nos llamó Dios, y no estar ahí sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces sí terminó el desastre, este conflicto de Córah, pero terminó. Tenemos un punto extra acá, punto extra porque no lo pusimos al principio en los aspectos a considerar. Este punto extra tiene que ver con On ben Peleg, el hijo de Peleg. Porque este On se menciona al principio del conflicto, y podríamos decir que On fue como el pájaro, ¿verdad? Él fue el pájaro ahí, voló ya cuando lo quisieron agarrar. Oye, ¿dónde está On? Pues voló, ya no está. Córah, Natán, y On no tenía que, pues no vino. ¿Cómo que no ven? Vayan por él. No, pues ya no está, se fue, se lo tragó la tierra. No, ya no se lo tragó la tierra. O sea, On se salió del conflicto, se zafó del conflicto. Entonces, este On, líder de la tribu de Rubén, que la Torá, ahí en la Torá nosotros no vemos qué pasó con él. Realmente no, la Torá no nos dice, lo mencionan como una de las partes principales del conflicto y luego ya no lo mencionan, ya no estuvo, ya no apareció, y no está en la lista de los muertitos tampoco, ¿verdad? Entonces él vivió, sobrevivió, quiere decir que se salió del conflicto. En el Midrash encontramos una explicación al respecto. El Midrash nos dice que fue la esposa de On la que lo salvó del desastre. Es decir, que la esposa se dio cuenta de algo que On no estaba viendo. Y esto suele suceder mucho, mis hermanos varones, por eso hay que escuchar a las esposas, ¿verdad? Porque a veces el varón no ve, no se da cuenta de algunos detalles, y las esposas sí. Uno como hombre suele más siempre como mirar al frente. ¿Saben ustedes que en el mundo, en el reino animal, los depredadores tienen los ojos siempre para el frente y las presas tienen los ojos en los lados? Pues un león, los felinos, todos tienen los ojos de frente, porque son depredadores, ellos no necesitan cuidarse, ellos ven a la presa. Pero las presas, como las cebras, como todos los demás, tienen sus ojos a los lados, porque ellos necesitan estarse vigilando a su alrededor. Hablando de una manera espiritual, es como que los hombres somos más tipo de depredadores, que siempre estamos viendo al frente y solo al frente, y las mujeres ven todo alrededor, todo lo que pasa, lo que puede pasar. Y luego ellas piensan hasta, se van a un futuro. Y uno de hombre no quiere pensar tanto. Uno, no, ¿qué te pasa? Esto es soñar, tú ya te fuiste hasta allá. Pues sí, la mujer armó un mundo, un universo que va a pasar si tú tomas esta decisión ahorita. Todo esto puede pasar y uno se queda así, pues sí, tanto. Esto nada más es aquí, no. Entonces la esposa, dice Midrash, que la esposa de On, cuando lo invitan, porque él era del tribu de Rubén, dice Midrash que la esposa le dijo, oye esposo, pero ¿por qué te están invitando a ti? ¿Tú qué tienes que ver en eso? O sea, Córah, ok, él está peleando, él quiere ser líder, él es levita, él a lo mejor tiene argumentos, pero ¿tú qué? O sea, tú, ¿qué beneficio vas a obtener? Supongamos que ganen el conflicto
¿A poco a ti te van a hacer sacerdote? ¿O qué puesto te van a dar? En otras palabras, ella le hizo ver, oye, ¿no te das cuenta que te están usando? ¿No te das cuenta que Córah nada más te está manipulando? Y tú no tienes nada que ver en esto. Pero dice el Midrash, bueno, hombre, al fin, así somos los varones, ¿no? Pues sí, hombre, pero pues ya dije que sí. O sea, tienes razón, esposa, pero pues ya dije que sí. Y ahora tengo que ir. O sea, ya di mi palabra, lo voy a apoyar. Sí, tienes razón, o sea, sí, cierto. O sea, no de mí, pero pues ya dije que sí. Y a veces uno de hombre, cuando ya dijo que sí, es como que, pues habrá aunque esté mal, te aferra, ¿no? Entonces dice Midrash que cuando su esposa Peón vio que no lo hacía cambiar de parecer, aunque reconoció el error, pero no lo hizo cambiar su decisión, entonces ella hizo su propio plan. Y dice Midrash que la esposa de On, pues trajo un vinito, le empezó ahí a dar, miren, vamos a disfrutar, ¿no? Fue un vinito, total, lo emborrachó, pero lo puso hasta atrás, para que no se levantara en la mañana, que temprano había que ir a hacer eso. Ahora sí que el duelo era temprano, y para que no se levantara. Entonces dice Midrash que llegan Datán, Abiram, Córah, realmente para buscar a On. Ya lo estaban esperando, no llegaba y no, pues, vamos a ver, vamos a buscarlo. Y cuando ellos van a buscar a On a su casa, la esposa lo que hizo fue, se soltó el pelo. Usted sabe, la mujer judía casada siempre trae su pelo cubierto, en su cabeza cubierta. Solamente se quita, ¿verdad?, el turbante, la cobertura de la cabeza solamente en casa con su marido, pero nunca delante de otros hombres. Es una costumbre muy antigua. Entonces dice Midrash que la esposa, como una estrategia, se paró ahí en la entradita, ¿no?, de la tienda, se quitó su cobertura en la cabeza y se empezó a cepillar el pelo. Cuando venían estos hombres a buscar a su marido, entonces ellos la ven y era como, ¡ay, mis ojos! No, mira lo que está haciendo esta mujer, vámonos. Huyeron, asustados. Entonces ven el contraste, porque dice Midrash, estos hombres estaban dispuestos a ir a una confrontación abierta contra Moisés, contra Aarón, a difamarlos, a acusarlos, a dividir a la nación entera. O sea, estaban dispuestos a toda esta clase de situaciones de pecados. Pero eso sí, no pudieron ver el cabello de la mujer. O sea, un total contraste tremendo de lo que muchas personas suelen hacer. Su Majestad Yeshua decía de personas así: si ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Así decía Yeshua. O sea, se espantan de ver una mujer sin velo, sin su cobertura, y les parece un pecado terrible, pero por otro lado están dispuestos a dividir la nación y están dispuestos a insultar al líder puesto por Dios, ¿no? Pero bueno, la estrategia de la esposa de On, según el Midrash, funcionó, porque finalmente su esposo no despertó y estos que venían a despertarlo pues no se quisieron acercar porque consideraron la conducta de la esposa de On como ofensiva.
al estarse cepillando el pelo ahí, en el umbral de la tienda. Dice también el Midrash que la esposa de On, ella fue una buena influencia para su esposo. Pero dice que en cambio la esposa de Korah lo estuvo alentando, lo estuvo motivando para que hiciera lo malo. Y esto nos habla, hermanos, y esto nos recuerda dentro del aspecto matrimonial el rol que el Eterno le ha dado al hombre y a la mujer. Cuando la Escritura dice que Dios creó al hombre y que después creó a la mujer, esas palabras en hebreo significan, cuando dice que es la ayuda idónea, así se traduce casi todo, la puso como su ayuda idónea. En el hebreo dice que el Eterno puso a la mujer cara a cara con el hombre o contra el hombre. Entonces el matrimonio no siempre es para que te estés alentando, te estés motivando en todo, te estés dando la razón en todo. El matrimonio es para confrontarse también. El matrimonio es, en este caso, la mujer ve que hay un problema, ve que puede venir una situación peor y tiene que plantarse ahí frente al hombre, confrontarlo y decirle: esto no está bien. Entonces, ese es el rol o el papel que debe jugar. Hacerle ver al hombre cuando está yendo hacia un desastre. En ese aspecto es una ayuda idónea, porque ve, como ya dije, lo que el hombre no puede ver. Entonces se pone ahí frente a él. Y siempre va a tratar de influenciar, pero para bien. O sea, una buena esposa nunca va a motivar a su esposo a hacer algo malo. Sí, mi amor, no, tú róbatelo, tú, sí, ándale, pasa por encima de quien sea, que no te importe. Lo que importa es que te ganes el puesto. Oye, ¿qué es eso? Pues siempre tiene que ver el buen consejo, la buena palabra, y de manera del hombre hacia la mujer también tiene que ser recíproco, ¿sí, hermano? Sí, está bien, porque mucha gente se queda para hacer igual, pero no se puede diferentes. Me tocó ver unas vecinas los sábados por la tarde, y me tocaba ver a la tienda a contar lo que debía. Entonces, yo les era con el carrito, yo traía un niño, pero no le daban un niño, van a hacer probablemente cerveza para llevar a la casa. Yo digo, bueno, si es una mano mujer, ¿por qué no? Porque está en un ambiente cómodo. Y ella estaba pagando con él, ¿no? Que él contaba, no, es que mi marido no trabajó y me voy a llevar a escuchar también. Entonces, ¿qué es el mismo? Entonces, esta mujer, no, lo mismo. Así es. Pues bueno, eso es lo que nos dice el Midrash, ¿verdad? Que la esposa de On fue una buena influencia, fue en cierto aspecto, pues la salvadora de su esposo. Impidió que él se involucrara y de esa manera es que On salió bien librado de este conflicto. Conclusiones, mis hermanos, conclusiones en medio de un conflicto. Nunca vayas a ser como Korah. Evita ser como Korah. Evita las envidias. Por eso cada Shabbat recordamos los mandamientos y recordamos ese importantísimo mandamiento que dice: no codiciarás nada que le pertenezca a tu prójimo. Nada. Korah codició. Detrás de esa codicia se desencadenó toda esta tragedia que terminó no solamente con la muerte de Korah, sino con la muerte de muchas personas. Entonces, nunca ser como Korah, siempre mejor ser como Moisés, ser como Aarón
en medio de los conflictos. Nunca hagas caso de personas como la esposa de Cora, porque siempre va a haber personas así. Las que decíamos, los que quieren ver el mundo arder, siempre te van a dar malos consejos, siempre te van a decir, ándale, sí, ves, pégale, ves, grítale, ves, dile esto, dile aquello. Nunca le hagas caso a personas que sean así. Mejor atiende el consejo de aquellos que sean como la esposa de On, es decir, aquellos que realmente te quieren sacar del conflicto, aquellos que quieren evitar que te metas en problemas. A ellos sí escúchalos, ellos sí están pensando en tu bien. Y recuerda, según las circunstancias del conflicto, porque eso va a depender de qué tipo de conflicto estés enfrentando, mi hermano, pues recuerda, tienes esas tres opciones: ser la olla, ser el pájaro o ser el río, o ser los tres. Adopta estas actitudes, estas conductas en medio de un conflicto y seguramente te va a ir bien. Shabbat Shalom, que el Eterno nos ayude a todos a salir bien librados de todos esos conflictos que seguramente nos están tocando vivir, más los que vengan todavía en un futuro, sean de cualquier índole. Que el Padre nos ayude a salir bien librados, pero a nosotros nos corresponde hacer nuestra parte. ¿Sabe? Bueno, pues así estamos concluyendo, mis hermanos, con nuestro servicio de Shabbat. Vamos a terminar solamente con la entrega de las ofrendas.